Hola jóvenes de segundo semestre, les saluda el maestro Florencio Gómez Vargas desde el COBAEM plantel 35 Tecamac 2. Bienvenidos al bloque 4, el ensayo. Vamos a hablar qué es un ensayo en este bloque 4. El propósito del bloque 4. Dice aquí, vamos a redactar diferentes tipos de ensayos de acuerdo a su estructura y características para generar un pensamiento crítico. Redactar diferentes tipos de ensayos. Los aprendizajes esperados al término del bloque. Redactar un ensayo respetando la estructura y metodología sugerida. Valorar la diversidad de ensayos que compartan en las diferentes asignaturas y ámbitos. Aquí tenemos el propósito y los aprendizajes esperados al término de este bloque 4. Vamos a iniciar con la definición de ensayo. ¿Qué es un ensayo? Siempre hemos escuchado esta palabra, ensayo. Vamos a ensayar, una acción de ensayar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar nosotros. Ensayar consiste en realizar pruebas o preparaciones para un evento. Es decir, aquí, cuando nosotros vamos a hacer nuestra fiesta de 15 años, hacíamos nuestros ensayos, nuestro vals. Cuando terminamos la secundaria, se realizaron ensayos para el evento de la secundaria, ¿verdad? Entonces, ensayar consiste en realizar pruebas o prepararse para un evento. Vamos a ver entonces aquí un ensayo. ¿Qué es? ¿Sí? Esta definición de ensayos se relaciona con un género literario. Género literario. Vamos a ver, se reconoce por su carácter reflexivo y crítico. Este género literario, a diferencia de los géneros narrativo, lírico y dramático, se reconoce por su carácter reflexivo y crítico. Buscar la reflexión y la crítica por parte del autor, pero sin hacer mención al tema original, al apartado de la ciencia. Es decir, si vamos a hablar de la contaminación, el autor va a dar sus puntos de vista, hacer su crítica acerca de este tema de la contaminación. No va a ser un extracto general de la ciencia para plasmarlo, ¿sí? Va a dar sus puntos de vista. Entonces, esto es lo que vamos a manejar como ensayo aquí dentro de la literatura, dentro del ámbito académico, pues como un género literario. Bien. Las características de un ensayo. ¿Cuáles van a ser esas características para realizar un ensayo? La subjetividad. Un ensayo es subjetivo, es decir, se van a exponer los puntos de vista del autor, lo que el autor piensa y siente acerca del tema. Por eso aquí dice que va a ser la subjetividad, no es un texto de carácter objetivo, un extracto de la ciencia, ¿no? Es lo que el autor piensa, ¿sí? Lo que el autor quiere compartir con los lectores. Dice aquí, se presenta más como una charla del autor con sus lectores. Es frecuente encontrar citas, anécdotas, experiencias personales. El estilo utilizado es muy coloquial. El estilo del ensayo es coloquial, son las palabras del autor, ¿vale? Sin caer en la vulgaridad, en palabras obscenas. Entonces aquí tenemos que es subjetivo, lo que el autor piensa acerca de ese tema. Los textos suelen ser breves, no son muy extensos, aunque hemos encontrado a algunas personas, ensayistas, algunos autores que han hecho ensayos muy extensos. Pero aquí nosotros dentro del ámbito académico hacemos ensayos muy breves, son de carácter breve, sin orden determinado. Otra característica, el autor no lleva un orden, ¿sí? No tiene títulos, subtítulos, sí, únicamente el título original, el título del tema a tratar, pero no lleva subtítulos, ¿sí? Es decir, pues el aborto, sigue en subtítulo, cuáles son sus causas, sus consecuencias, los tipos de aborto, no sé. Entonces no lleva subtítulos, únicamente el autor va redactando su texto con base a lo que sabe acerca del tema. ¿Sí? Bien, entonces no lleva un orden determinado.
los temas libres. Dentro de un ensayo, cualquier tema es tema de ensayo. Todos los temas que podamos nosotros encontrar son temas de ensayo. Por eso la temática es libre. Va dirigido al público en general. No se dirige a un solo público. Va a quien quiera leer, a quien quiera enterarse acerca del tema. A esa persona va dirigida al público en general. Es polémico. Va a causar controversia. Cae en la polémica. ¿Por qué? De acuerdo a las opiniones del autor. ¿Por qué? Porque es su sentir y pensar del autor. Y puede que los lectores, la persona que va a leer este texto, pues no esté de acuerdo con lo que el autor piensa acerca del tema. Entonces, por eso va a caer en controversia. Originalidad. La originalidad. Este tipo de textos deben ser originales. No podemos copiar lo que ya otro autor dijo, lo que otro autor. Lo podemos citar, pero a partir de esa cita vamos a dar nuestros puntos de vista. Es por eso que es un texto original. El estilo del ensayo, otra característica. Dice aquí, el ensayo no guarda ningún requisito formal. El estilo es libre del autor, ya que trata reflexiones, argumentaciones y con su opinión propia. ¿Qué es lo que piensa? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿O qué es lo que piensa acerca del tema? También tiene otra característica, y la hipótesis, la postura que va a tomar el autor sobre el tema, que va a intentar demostrar más adelante, dándoles la solidez en el cuerpo del ensayo. Es decir, si vamos a hablar un tema del aborto, pues ¿qué postura estamos tomando? ¿Estás tomando tú como autor acerca del aborto? ¿Estás a favor? Pero debes de demostrarlo, dándoles una solidez con argumentos propios, argumentos o bases teóricas que sean comprobables. Entonces tú vas a estar a favor del aborto, pero lo vas a sustentar dándole solidez. Entonces esta es una de las características del ensayo. Vamos a continuar con la estructura de un ensayo. ¿Cuál es la estructura? La estructura pues consta de 5 partes. La estructura de un ensayo. Tenemos en primer lugar la portada. Cuando nosotros vamos a realizar un ensayo, debemos de colocar una portada. ¿Qué es la portada? Bueno, donde se colocan todos los datos del autor, el nombre del trabajo, de la institución, la fecha. Entonces, aquí vamos a colocar nosotros una portada. Aquí lo tenemos entonces, la introducción, un breve párrafo en donde se presenta el tema a tratar y el objetivo del ensayo. Vamos a hacer la introducción a partir de un párrafo. No vamos a ser muy extensos dentro de la introducción. ¿Qué es lo que pretendemos presentar? ¿Cuál es el tema que vamos a dar a conocer en la introducción? En el desarrollo, pues su mismo nombre lo dice, vamos a exponer todas las ideas y opiniones con respecto al tema. La conclusión. Aquí el autor presenta algunas alternativas o sus propias conclusiones respecto a lo que acaba de exponer. Vas a presentar tu propia conclusión. ¿Qué alternativas tienes? O cuáles son tus opiniones acerca de este tema. ¿Vale? Entonces la conclusión. La bibliografía son las fuentes de consulta. ¿De dónde te apoyaste para obtener información? Si es que citaste a algún autor, si es que se extrajo un fragmento o un párrafo de la ciencia, debemos de colocar la fuente de consulta. Entonces aquí está la estructura de un ensayo. Vamos con la metodología para la redacción de un ensayo. Aquí tenemos la metodología para la redacción de un ensayo. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer para redactar un ensayo? Pues primero seleccionar el tema, que el tema sea de interés. ¿Vale? Vamos a seleccionar el tema, que sea un tema pues que podamos nosotros abordar nuestros puntos de vista y pues que tenga un grado de vista propio al respecto del tema, ¿vale? Que nosotros conozcamos acerca de este tema y que sea de interés para nosotros y las personas. Para realizar este ensayo, nosotros debemos de tener conocimientos previos, es decir, vamos a realizar una investigación
previa a la redacción de nuestro ensayo. No podemos nada más redactar un texto sin tener conocimiento del mismo, tener conocimiento del tema. Entonces aquí debemos de realizar una investigación previa. El guión o modelo de la redacción del ensayo. Vamos a consultar algunas fuentes, aclarar nuestras propias ideas sobre el tema, qué es lo que queremos dar a conocer. El borrador del ensayo. Se ordenan las ideas seleccionadas en el esquema. Vamos a redactar nuestro texto, hacer nuestro borrador, y la redacción final consiste en escribir nuestro ensayo. Ya cuando nosotros tengamos nuestro borrador, ahora vamos a redactar bien nuestro ensayo. Entonces aquí está la metodología para redactar un ensayo. Existen diferentes tipos de ensayo. Existen varios. Nos vamos a colocar 3. El ensayo científico, el filosófico y más adelante el ensayo literario. ¿Qué es un ensayo científico? Este ensayo científico tiene como objetivo profundizar y generar una síntesis sobre un tema determinado. Esto lo vamos a encontrar más dentro del ámbito académico. Este texto lo vamos a realizar a partir de argumentos teóricos y pruebas previamente presentadas. Tiene un carácter más riguroso que los demás tipos de ensayos. En este tipo de ensayos se abordan temas desde la generalidad y con mayor libertad de interpretación, ¿vale? Y cada afirmación que nosotros realizamos en este ensayo científico debe ser sustentada teóricamente, es decir, por la ciencia. Si nosotros vamos a hablar de algún tema de contaminación o de aborto, de cualquier tema que vayamos a hablar, cada vez que nosotros hacemos una afirmación o una interpretación de nuestras frases con nuestras palabras, debe ser sustentada por la ciencia. Entonces, este tiene un carácter más riguroso y lo vamos a encontrar dentro del ámbito académico. Tenemos otro tipo de ensayo, el ensayo filosófico. Este es un texto que va a abordar temas sobre la existencia y la experiencia vital, como el amor, la muerte, la vida o la soledad. Este tipo de textos se caracterizan por tener una argumentación lógica, que buscan el desarrollo de una afirmación a partir de ideas sólidas. Este tipo de textos permite la subjetividad. Hablamos de subjetividad, de ser subjetivo, que es decir, la opinión del autor, para contrastar los datos desde su propia experiencia. Y se diferencia de los demás porque aborda los temas de un modo más trascendental, encaminándose siempre hacia alguna disciplina filosófica. Entonces, aquí está cuáles son los temas que se abordan dentro de un ensayo filosófico: el amor, la muerte, la vida, la soledad, y tiende a caer más en la subjetividad, es decir, las opiniones del autor con base en sus experiencias. Continuamos con el ensayo literario. Este es uno de los tipos de ensayo más común. Cuando hablamos nosotros de un ensayo literario, pues nos referimos a un texto argumentativo, y el cual puede llegar a considerarse como algo artístico. ¿Por qué? Porque este tipo de ensayos es de los más comunes y de los cuales nosotros vamos a estar realizando, en el cual se abordan los temas con mayor subjetividad. Pueden partir de una obra literaria y la van a combinar con la experiencia personal, las opiniones propias, es decir, la subjetividad. Es denominado como un ensayo poético, debido a las licencias, a los permisos que tiene el autor para realizar este tipo de texto. Uso de metáforas, la digresión. Te puedes apartar del texto, del discurso, y colocar una idea o algo que te surja, una idea relacionada con el tema. Por eso cae mucho en la divagación este tipo de textos. No tiene una estructura muy rigurosa. Es un texto en el cual nosotros vamos a redactar un texto dando nuestros puntos de vista de manera subjetiva, con base en nuestra experiencia, con base en nuestro sentir, y
pensar del tema, qué es lo que pensamos, qué es lo que conocemos, cuál es nuestro conocimiento de este tema que lo estamos abordando, y nosotros podemos hacer nuestro texto. Entonces carece de una estructura rígida este tipo de textos. Cae mucho en la divagación, claro, siempre y cuando no salgamos fuera del tema y abordar otros temas. Pero sí, si viene alguna experiencia del autor, viene alguna idea que tenga relación con el tema, la podemos anotar en este tipo de textos. Entonces, este tipo de textos es uno de los más utilizados o de los más comunes dentro del ámbito académico. ¿Por qué? Porque van nuestros puntos de vista acerca de un determinado tema, cae más en la subjetividad. Entonces, aquí tenemos nosotros tres tipos de ensayos: el científico, filosófico y el literario, con el cual vamos a estar trabajando dentro de nuestro quehacer educativo. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.